Hoy vamos a hablar de que a Berongaray no le quedó otra que salir a mostrarse. Los intendentes pidieron calmas radicales frente al apuro por abrazarse con Ravier. Los peronistas los quieren en la cancha. Copete llena la cancha de candidatos y quedó lejos de las inundaciones. El desgaste de la gestión ante el ahogo de Milei. El título de la editorial de hoy es Divide y reinarás. Hay radicales y radicales. El encuentro que noches atrás celebraron en Alta Italia con intendentes y dirigentes del norte provincial, a los que convocó el exdiputado nacional Martín Berongaray, definitivamente fue una suerte de lanzamiento de campaña de cara al 2027. De otra manera, no se podría entender que salieran desde los municipios a responsabilizar por la caída de la recaudación y el incremento de la transferencia de responsabilidades, sin los recursos correspondientes, al gobierno provincial, sin hacer referencia a Nación y las políticas pulverizadoras del gobierno distópico de La Libertad Avanza. Paralelamente, se lanzó Martín con propuestas no enumeradas y mucho menos explicadas para impulsar la producción, generar empleo privado, promover la erradicación de industrias y corregir distorsiones como el CIRCREV, además de reformas en áreas clave como educación, salud y justicia. Esto último, la promocionada participación de Berongaray en el encuentro, también se lo vio al senador Daniel Kroneberger. Tampoco dejó dudas. Y tuvo que ver con el resonante reclamo de uno de los diputados radicales, que no fue parte de la reunión y que ni siquiera comparte línea con quien terminara segundo y muy cerca del ganador en las elecciones del 2023, que le reprochó su falta de presencia en acontecimientos clave para el radicalismo. Algo desconcertante si su interés es ser candidato a gobernador. Parece mentira. Es cierto que con toda el agua que ha pasado y seguirá pasando bajo el puente, hay y habrá muchos tironeos para arrebatarnos la candidatura a gobernador. Sobre todo porque la oposición parece que tendrá chances de al fin ganar una gubernamental. Pero pareciera que nuestro peor adversario lo tenemos adentro, y es el propio candidato. ¿Qué le pasa? ¿No tiene vocación de poder? Nos dice un cercano a ese diputado que dictara la publicación que, dicen, fue la que expuso a Berongaray y lo terminó haciendo retomar sus recorridas por las localidades pampeanas. Y fue ahí mismo, en Alta Italia, donde apresuradamente varios saltaron pidiendo una alianza ya con los libertos. Porque si vamos con ellos, ganamos seguro, decían entusiasmados. Pero otro grupo, no menos numeroso, en el mismo lugar y aquella misma noche, sobre todo intendentes, desempolvaron el viejo calma, radicales, y pusieron paños fríos. Da la sensación que la hora y la ola liberta ya pasó. En el interior son fuerzas sin estructura, con adhesiones dispersas pero sin anclaje real en los pueblos. Si Milei se cae, no tiene votos propios. Pueden tener alguna presencia en Pico, Hacha o Castex y algo en Santa Rosa, porque entre tantos habitantes, pero están lejos de poder armar algo en las localidades más pequeñas del interior. No tienen capital ni peso político. Todos sabemos que sin el respaldo nuestro no hubieran juntado los votos que juntaron el año pasado. Se sinceraron. No parecieron esos intendentes que una y otra vez han intentado, a través de Martín Berongaray, de Martín Matzkin, el funcionario nacional de origen pampeano, infructuosamente que desde Nación les habilitan recursos, sin que aparezcan soluciones desde otros niveles del Estado mileísta. No parecieran, decía, estos intendentes estar dispuestos
a un acuerdo a cualquier precio con los libertos. O sea, ni ahí eso de entregarle la candidatura a gobernador sin una interna previa. Porque saben que con ellos movilizados les ganan. Y porque esto de administrar pobreza con menos recursos y más obligaciones es culpa de La Libertad Avanza, porque las nuevas demandas llegan desde áreas del Estado Nacional que se retira y nos tenemos que hacer cargo nosotros. ¿Y quién nos garantiza que si le hacemos ganar las elecciones con nuestro aparato, no venga después con la motosierra contra nosotros, como hace Milei con todos? Mientras tanto, Adrián Rabier, desde el Tour de la Gratitud, acepta que para ganarle las elecciones al peronismo tienen que confrontar una gran alianza opositora. Pero su postura es innegociable. Vamos todos juntos detrás de mí. Y ni siquiera depende de él. Es una decisión de la hermanísima, que ya hizo oficial que en la Cava, con Patricia Bullrich como candidata, enfrentará a Jorge Macri. Si no priorizan acuerdos allá, menos dejarán pasar la oportunidad de contar con un candidato propio, expectable, en una provincia como la nuestra, que no es decisiva en votos. Y a propósito de esa movida de Carina en la ciudad de aires dudosos, ¿no será determinante para que Mauricio, que es Macri, patee el tablero y vaya para atrás con el acuerdo siempre en veremos con Milei? El otro día en Catriló, el Polo McAllister reunió a una parte del PRO, y si bien hicieron trascender que empezaron a delinear un frente electoral con La Libertad Avanza y otros espacios opositores de cara a 2027, aseguraron que se encuentran alineados con el liderazgo de Macri, por lo que si el expresidente rompiera, ellos lo acompañarían. Entonces, una vuelta Juntos por el Cambio, junto a los radicales, tampoco habría que descartarla, porque lo que los macristas están es trabajando para hacer el próximo paso que mejore la vida de los pampeanos, según dijeron. A todo esto, los que miran con atención todo lo que va pasando en el amplio campo opositor son los peronistas, a los que no les da lo mismo, naturalmente, que los de enfrente vayan todos juntos a confrontarlos en las elecciones del año que viene. Conocedores de su poderío, desde el PJ dicen: no pregunto cuántos son, sino que vengan de a uno. Y en eso están, naturalmente. Que los radicales no hayan hecho mención a las responsabilidades del gobierno nacional en el encuentro del viernes pasado, les dio pie para sembrar otro poco de cizaña. Sobre todo les dio lugar para responderles que expusieron una postura engañosa y parcial, que no exigen que el gobierno nacional envíe los fondos que le corresponden a La Pampa para rutas, viviendas, salud y educación, que evitan referirse a la situación de la coparticipación federal y a la caída sostenida de los recursos, y puntualizaciones por el estilo. Pero lo más elocuente de la respuesta peronista ha sido señalar en más de una vez que resulta evidente su intención, la de los radicales, de dejar de ser el furgón de cola en futuras alianzas, rol que han aceptado sistemáticamente en los acuerdos sellados durante las últimas décadas. Claramente, por un lado, los exponen frente a sus afiliados y simpatizantes, describiéndolos como segundones, que siempre han ido detrás de otros. Y por otro, los instan a que en esta oportunidad no lo hagan y se consoliden como protagonistas, denunciando la evidencia de su intención de, esta vez, dejar de ser el vagón que sigue a otra locomotora. Indirectamente, los peronistas
los dejan a los radicales instalados en el lugar de privilegio de la fórmula opositoria. Ya no pueden aceptar ir detrás de Rabier. Y haciendo memoria, aparece otro detalle. Cada vez que la Opo se mostró exitosa en La Pampa, cuando el Colo McAllister, Martín Maquieira o hasta el mismo Rabier el año pasado, fue cuando Carlos Berna decidió no tener un carajo que ver con esas elecciones. Curioso, ¿no? Ahora, para el año que viene, estará 100% involucrado, dicen. Por otro lado, llamaba la atención en la arena política que los insistentes rumores de que algunos kirchneristas estaban considerando confrontar internamente con el oficialismo en la ciudad de Santa Rosa a principios del año que viene, no generara ninguna respuesta de parte del intendente Luciano Di Napoli, sobre todo porque la amenaza, en forma de rumor, provenía de sus olvidados compañeros de militancia. Nadie sostenía que a Copete la cuestión no le preocupara. Sí decían que pretendía ningunearla y ordenó a sus funcionarios no decir ni mu al respecto. Pero no podía durar mucho semejante mutis, porque entre los mismos acompañantes que hoy tiene, las versiones iban desbordando el no pasa nada con que querían desacreditarlas. Si Copete hace una interna por la gobernación, lo más seguro es que pierda, y si además perdemos Santa Rosa en esa interna, ¿qué va a pasar con nosotros? Escuchábamos de segundas líneas en el municipio, siempre postergadas en lo que a comunicación se refiere. Y la reacción llegó. Antes de emprender el largo viaje vacacional, el intendente y su secretaria plenipotenciaria le dejaron todo armado a sus trolls. Confundir fue la consigna. Adjudicarles pretensiones a varios y tirarlos a la cancha para dividir a los que, ya saben, son muchos insatisfechos con la gestión dentro del propio partido. Y aceitada como está la relación con Clarín, ¿viste que hace semanas que no hay promocionados operativos de desentierros de columnas? Aceitada como está la relación con Clarín, fue desde la publicación de su Facebook que varios, una decena por lo menos, relativamente conocidos peronistas, se enteraron que son precandidatos a intendente. Desde su propio director de deportes, pasando por su vice y un par de diputadas, además de varios otros, estarían aprestándose a enfrentar al candidato de la escudería de Copete, que quiere a muchos en la cancha, para dividirle votos a quien verdaderamente le teme. Claro que la situación política electoral en Santa Rosa quedó naturalmente muy postergada en los últimos días, sobre todo el viernes, por el temporal, cada vez menos inesperado, de fuertes lluvias que obligó a que el gobernador Sergio Silioto convocara al comité de crisis, disponiendo que distintas áreas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos trabajaran de manera coordinada con equipos de la Dirección Provincial de Vialidad, la Administración Provincial del Agua y Aguas del Colorado, que, con maquinaria y personal técnico, dieran respuesta inmediata a la emergencia, asistiendo a los barrios afectados y atendiendo al predio de la Laguna Don Tomás para garantizar el escurrimiento del agua lo más rápido posible. Es que, como dicen los expertos, en Santa Rosa no se han hecho trabajos como en Pico, donde pueden llover hasta 200 milímetros. Y acá, una lluvia de 120 milímetros menos complica una enormidad, sobre todo porque no se desarrollaron obras para escurrir el agua ni ha habido planificación territorial. Hoy, los temporales son cada vez más frecuentes y es lógico que los vecinos le reclamen al intendente por su ausencia. Y la verdad, teniendo en cuenta este amenazador panorama, no tiene lógica que al alcalde
semejante lluvia e inundación lo encuentre vacacionando en las playas de Málaga, en España. No es cuestión de cuestionar su derecho a tomar vacaciones, pero amerita que mientras dure su mandato no lo haga tan lejos como para no poder hacerse cargo en la emergencia. A la reunión del comité de crisis tuvo que ir la viceintendenta para dejar todo en manos del gobierno provincial. Justo cuando las noticias de estos días exponen los costosos viajes de Adorni, Luciano quedó en offside. Y papelón fue el de la oposición en Santa Rosa. Quisieron mandarse una chiquilinada y ni siquiera la pudieron concretar. Imagínate que con el control absolutamente circunstancial que tenían del Consejo Deliberante, hubieran podido derogar las ordenanzas que iban a cancelar. ¿Qué creían que pasaría? Nada. Cuando volviera el intendente, no promulgaría esas derogaciones o volvería a imponer la mayoría para volver a sancionarlas. Un espectáculo degradante desde el punto de vista democrático. En fin. A nivel nacional, el 3,4% de inflación de marzo, reconocido por el INDEC, en realidad es un índice de inflación creciente de los últimos 6 meses, después de haber tocado el piso del 1,5%. Y por eso representa el fracaso del plan económico para contener la inflación, confirmando que estos planes de recesión, con apertura importadora y recorte de la inversión pública, no contienen la inflación. Porque, como dijo Toto Caputo y también el energúmeno pendenciero que nos preside, uno de los factores que la ocasionan es la guerra entre Estados Unidos e Irán, que disparó los precios internacionales. Ahora, su impacto sobre los precios internos debería ser controlado interviniendo el Estado, porque, por ejemplo, la carne subió otro 7%, y al permitirse la exportación irrestricta, terminamos los argentinos pagando consumos básicos, como los alimentos, la carne, a precios internacionales. Y el otro punto que ocasiona la inflación es producto de una decisión política sin vueltas, porque los precios con mayor impacto se dieron en aquellos bienes que no son transables internacionalmente, que no están sometidos a la competencia importadora. El primero, con una suba del 12%, con un componente estacional, si se quiere, es cierto, fue la educación. Segundo, el transporte, 4,1%. Y tercero, las tarifas y los alquileres, 3,7%. O sea, todas subas por arriba del 3,4%. Entonces, lo que tira el índice para arriba son todos aquellos bienes que, por un lado, no se pueden importar, como los colegios, las tarifas, el transporte, los servicios. Justamente los bienes que están pulverizando los ingresos de los sectores medios, que son los que no pueden pagar el alquiler, los que no pueden pagar las tarifas. Decididamente así, han decidido pulverizar la política de ingresos de los sectores medios. Es el gobierno de Milei el que quiere ese tipo de precios relativos para llevar a la Argentina a ese lugar. Esa decisión política es la que expuso el ministro Caputo ante la Cámara de Comercios estadounidenses, la AmCham, diciendo que después de esto vamos a vivir los mejores 18 meses en décadas. Algo que podemos leer de dos maneras. Una, cargada de cinismo y burla al pueblo, porque todos sabemos que eso no va a ocurrir. Pero la otra lectura es que se esté refiriendo a los sectores que realmente representa, los sectores más poderosos económicamente de la Argentina, que son los que especulan financieramente y ganan el 1% mensual en dólares, o los que se benefician con la suba de los precios de la energía, de los precios del transporte, de los precios del combustible, porque exportan, o aquella exportación primaria de minería y agropecuaria. A ellos sí que les va a ir bien,
porque el contexto de guerra en el mundo hace que los precios internacionales de esos bienes estén altos. Y en la medida que no haya ninguna regulación para que exporten, van a tener ingresos a precios internacionales. Ahora, el resto de la población va a vivir esto que está viviendo. Sus ingresos serán cada vez más reducidos por el peso que tiene sobre los salarios o sobre las jubilaciones, llevar un plato de comida a la mesa, pagar la luz, pagar el gas o tener la movilidad, moverse en transporte público. Y otra cosa terrible que expuso Caputo fue el reconocimiento de que se han destruido puestos de trabajo formales, pero se han creado puestos de trabajo informales, aclaró para oscurecer, porque eso no es otra cosa que el modelo de país de oferta generalizada de servicios personales de baja calificación, lo que se traduce en una baja concreta de los ingresos. Y si de Caputo hablamos, antes de las novedades en torno a la deuda externa, que son absolutamente negativas y nos vuelven a empantanar, a atar de pies y manos a lo que venga, hay que recordar que la deuda con el FMI en 2018, cuando aparece Caputo, cuando Macri dice que de manera preventiva vamos a volver al fondo, nos vamos a entregar a Christine Lagarde, la deuda con el FMI estaba en cero, fruto de ese pago que se había hecho en enero de 2006 y que después, durante 12 años, no se habían golpeado las puertas de ese fondo al que, en la mesa chica, lo maneja Washington. En el 2018, y de la mano de Caputo, se tomó un crédito de 54.000 millones de dólares, que fueron 45.000 millones porque el gobierno de Alberto no aceptó el último tramo. Y la Argentina pasó a ser el deudor más importante del FMI, desde su creación en 1944, reuniendo en ese solo crédito un poquito más del 60% de toda la guita que el FMI tenía girando en el planeta. Aquella deuda contraída por Caputo hoy es de 56.200, un 36% más, si acá hay que sumarle a lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional de aquella deuda, los 20.000 millones que se tomaron en abril del año pasado. Todo es obra de Caputo. Caputo 1 con Macri y Caputo 2 con Milei. Por eso, es absurdo decir que son todos lo mismo, ya que esas cifras hablan por sí solas. Ahí tenés un sector que le pagó el 100% de lo que la Argentina le debía al FMI, desde Aramburu a Duhalde, sin tomar deuda nueva, pagándolo con reservas. Y eso se sostuvo hasta el 2018. Hay culpas y culpables, hay nombres y apellidos. El sector que siempre desendeudó, ese sí es el mismo. Y el sector que siempre endeudó, ese también es el mismo. Lo cierto es que ahora, la semana pasada, Caputo fue a Washington a lo que son las reuniones de primavera del FMI y consiguió 1.000 millones más. Después, Caputo, reunido con el Banco Mundial, consiguió una promesa de 1.000 millones. Caputo, reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, logró 550 millones de dólares que van a ser utilizados como garantía para tomar créditos nuevos en Wall Street. Y Caputo anda buscando ahora 10.000 millones de dólares más, primero para cumplir con el vencimiento de 4.500 millones del 9 de julio y después con los vencimientos del 2027, año electoral. Efectivamente, tenemos un mesadinerista que es un endeudador serial, jugando con la guita ajena y con el destino de la calidad de vida de millones de seres humanos. Se endeuda para pagar deuda. Y otra vez, y a esa deuda la pagamos y la seguimos pagando con la nuestra. Y la toma de deuda es informada sobre todo por los medios de comunicación del poder real o que responden al discurso de la derecha,
con la misma naturalidad del pronóstico del tiempo, con la misma naturalidad de la información del tránsito. Y es una locura, porque están hipotecando la vida de 2 o 3 generaciones que todavía no nacieron. No sabemos cuáles son los porcentajes que hay que pagar, no sabemos cuáles son los plazos. Y esencialmente, lo que Caputo algún día, y Milei también, van a tener que contar es por qué ninguna de estas operaciones, tal como lo marca la Constitución Nacional, pasan por el Congreso de la Nación, que es el único que tiene la potestad de decirle sí o no a la toma de deuda. Lo cierto es que está buscando 10.000 millones de dólares más porque mató la economía real. Y entonces, ese parche gigante que necesita se llama 10.000 millones de dólares. Después que el FMI ya le pusiera 1.000, que el Tesoro le pusiera 20.000 en un swap, y después vino Bessent y puso 5.000 más para frenar una corrida cambiaria y ganar una elección. Y ahora 10.000 más. Uno sabe que hay cifras que son jodidas de poder dimensionar, porque escuchás 10.000 millones de dólares y qué sé yo cuánto es. Ni hablar si te cuento que el total de la deuda son 450.000 millones de dólares. ¿Qué son 450.000 millones de dólares? No hay forma de que uno lo pueda dimensionar. Ahora, por ahí si dimensionamos las 5 lucas que nos faltan para arreglar el termotanque, por ejemplo, que es de los problemas que uno tiene. Y sí, claro, lo dimensionamos y lo tenemos recontra claro. El asunto es que entendamos que los 450.000 millones de dólares de la deuda externa total son los que generan que nos falten 5.000 mangos para poder arreglar el termotanque. Cuando podamos juntar esas dos historias, vamos a terminar de entender este fenómeno. Como también que es una mentira el superávit de marzo de 484.789 millones de pesos que mostró el gobierno de Milei. Es una mentira porque para sostener el relato del superávit, el gobierno tiene que recortar partidas de fuerte impacto social, además de incumplir leyes como la del impuesto al combustible, o la del financiamiento universitario, o la de los fondos para los discapacitados. En el propio gobierno reconocen que si cumplieran con esas obligaciones, entrarían en déficit. Son de lo peor. Como lo demostró el ministro de Salud, Mario Lugones, declarando que la crisis de la obra social de los jubilados es porque en PAMI hay abuelos de más de 80 años y eso es una carga muy grande. Decir eso es algo así como decir que si sos jubilados y viviste más de 75 años, sos un problema. Nazi por donde lo mires. ¿Cuál te imaginás que sería la solución final, Libertad? El descontento con Milei se profundiza cada vez más porque va quedando cada vez más expuesto. Habían arrancado la motosierra en el sistema previsional, en las universidades, en el sistema de obras públicas. Todo era sabido. Pero a nivel nacional, solamente Sergio Siliotto, Gildo Infran, Axel Kicillof y Ricardo Quintela resistían y resisten, como pueden, al ajuste. Pero el resto de los gobernadores, en el 2024, firmaron el Pacto de Mayo y se comprometieron a bajar no menos de 5 puntos del PIB, del gasto público de sus provincias. Eso fue lo que pactaron. Claramente dice que todo el sector público consolidado, nación, provincias y municipios, no pueden pasarse de 25 puntos del Producto Interno Bruto. O sea que estaban aceptando que iban a tener que hacer un ajuste. Y sin embargo alegremente lo firmaron. Y ahora se les vino la noche. La motosierra apunta directamente a las provincias y municipios. Y las protestas inevitables van a suceder dentro de sus provincias, no van a ser en la Casa Rosada. Van a ser en sus casas de gobierno. Y claro, la catástrofe a punto de estallar ahora los moviliza y han sido los intendentes, entre ellos 73 de los 79 que hay en La Pampa, los que marcharon como integrantes de la Federación de Municipios y su titular, Fernando Espinosa, planteó con claridad que ellos son la puerta de entrada del ciudadano al Estado y no tienen respuesta para ellos,
porque la demanda social es creciente y la motosierra de Milei en las provincias los ha saqueado. Y si los intendentes se pusieron de acuerdo para enfrentar las políticas del energúmeno pendenciero, no podrán los gobernadores seguir peluqueándola, intentando contener el ajuste, ganando tiempo para conseguir unos mangos. Es de esperar que, definitivamente, por sobre el cortoplacismo, se imponga una decisión masiva de los gobernadores de ponerse al frente de la protesta e ir en contra del ajuste. Recordemos que en los años 90, al principio hubo crisis provinciales severas que acabaron con gobernaciones. Pero después, los gobernadores empezaron a resistir con marchas y con la emisión de cuasimonedas. Encararon por ahí. Ahora veremos. Se hace necesario un frente nacional muy amplio y muy abierto, porque todo el mundo está percibiendo que este proceso económico está encontrando severos límites. Por primera vez, además de los límites económicos y todo lo que ya sabemos respecto a los desequilibrios macro y micro, lo que está encontrando es una impugnación política y social. Lo decisivo será ver cómo se produce el armado de ese frente, cuáles son las conducciones y, sobre todo, cuál es el programa, porque tampoco se pueden cometer o repetir viejos errores. No se puede ser alternativa nacional sin ser antisistema en esta lógica de producción política. Y vamos con la última parte. Es hasta natural que, ante el acogote criminal de Milei, serruchando todo tipo de ingresos, la gestión de Sergio Silioto se le haga cada vez más cuesta arriba. Es pura resistencia y seguramente estará raspando insistentemente el fondo de la olla en procura de los recursos con los que poder dar respuesta a la paritaria a afrontar el mes que viene, con la cláusula gatillo respecto a la inflación que tiene que, y quiere, cumplir a rajatabla. Y así, teniendo que volar de palo a palo constantemente, con la condición de pato rengo que persigue a todo gobernante que no puede ser reelecto, comparada, por ejemplo, con la notable e inolvidable, está prohibido olvidarla, respuesta que supo darle a la pandemia, que tan bien atendida fue, la gestión hoy luce un tanto desgastada. Que haya descendido a la mitad de la tabla de gobernadores medidos por su buena imagen, es elocuente. Políticamente, como ocurrió en el gobierno nacional, donde Karina, pese a la resistencia del gordo Dan desde las redes, arrasó con las fuerzas del cielo del mago del Kremlin, Santiago Caputo, en La Pampa también ha volado por los aires el Triángulo de Hierro. El funcionario que, a lo largo del gobierno de Silioto, hacía de operador imprescindible de toda la gestión, dicen que ya no cuenta en la toma de decisiones. Y poco se sabe de los movimientos e incluso de sus intenciones, de quien, se decía, influía desde el lugar acordado de ser el heredero en las próximas elecciones. Lo que parece no haber calado demasiado hondo fue la alternativa épica del amparo ante la modificación de la ley de glaciares. Por ahora, solo Hernán Pérez Araujo, defendiendo el proyecto de respaldo a ese amparo, es quien lo ha capitalizado. Y así sigue fortaleciendo su imagen de hombre fuerte, mujeres hay dos, del bernismo, sector al que todos miran de cara a lo que viene, como la esperanza del peronismo para mantener su hegemonía. El título de la editorial de hoy: Divide y reinarás. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.